Sí se ve. Sí, se ve En bien. modo ¿Y el puntero presentación. también? Sí. Sí. Excelente. Bueno, chicos, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de la microbiota oral, que pues si bien tiene como mucha relación con el tema que ya nos dio ahorita Emma, pues vamos a ver el tema un poquito a fondo. Bueno, como tal, la microbiota normal, pues la podemos definir como aquellos microorganismos que tienen la capacidad de colonizar diversas partes de nuestro cuerpo, pero muy importante que aunque estos microorganismos estén pues, colonizando nuestro cuerpo, nosotros nos podamos considerar sanos, ¿va? Es decir, son aquellos microorganismos con los que convivimos y que pues no nos causan ningún daño. La microbiota normal, a grandes rasgos, la podemos dividir en dos. Por un lado, la microbiota que es residente y la microbiota que es transitoria, que pues tiene como mucho sentido por su nombre, ¿no? Básicamente la microbiota residente es aquella que está constante, ¿no? Que tiende a estar en un sitio anatómico de forma pues constante entre diferentes individuos. Como, no sé, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis en la piel, ¿no? O cosas de este tipo. Lactobacillus en el tracto gastrointestinal y demás. Em, y por otro lado tenemos a la microbiota transitoria, que como su nombre lo dice, esta microbiota pues solo va como de paso, ¿no? Esta no es constante, esa solo está por un tiempo y después se va. Y precisamente esta microbiota es transitoria por culpa de la residente, ya que precisamente pues todo el tiempo estamos teniendo contacto con bacterias del medio ambiente. Como ya mencionaba Emma, pues en la boca todo el tiempo nos estamos metiendo bacterias a la boca. Sin embargo, no todas estas bacterias van a tener la capacidad de colonizar en nuestra cavidad oral, precisamente porque nosotros ya tenemos una microbiota residente. Y una de las funciones importantes de esta microbiota residente es precisamente bloquear o impedir que otro tipo de bacterias del medio ambiente lleguen a colonizarnos. A este fenómeno se le conoce como interferencia bacteriana, ¿va? En donde la microbiota residente no deja que aquellas bacterias del medio ambiente colonicen de forma permanente y por ende pues se les cataloga como transitorias. Y bueno, nada más hablar un poquito rápido, que yo creo que lo vieron en generalidades de bacterias, pero pues hablar un poco de la relación microorganismo huésped, ¿no? Que puede ser de distintas formas. Por un lado tenemos microorganismos mutualistas o que también se les conoce como simbiontes, que básicamente en esta categoría, tanto el microorganismo como el huésped se dan un beneficio mutuo, ¿va? Entonces el microorganismo beneficia de alguna forma al huésped y el huésped al microorganismo. Por otro lado, tenemos a los microorganismos comensales. Esta es una relación como muy neutra porque si bien los comensales no hacen ningún daño al huésped, tampoco le dan como un beneficio como tal, ¿no? Es decir, no te hago daño, pero tampoco te doy ningún beneficio. Es como muy neutral, ¿no? Y precisamente la microbiota normal, bueno, no generalmente, está dada por microorganismos de estas dos clases, ¿no? Tanto mutualistas como comensales. Y finalmente, pues tenemos a los patógenos, que aquí sí ya a diferencia de las otras dos, pues aquí ya hay un daño hacia el huésped, ¿no? Y bueno, pues en realidad microbiota humana tenemos en distintas partes de nuestro cuerpo. Ya conocemos las principales como las vías respiratorias, también en todo el tracto gastrointestinal, el tracto urogenital y también la piel muy importante, ¿no? Entonces, pues ahorita nos vamos a enfocar como tal en la boca, que pues corresponde a parte de las vías aéreas superiores. Y bueno, chicos, aquí les traigo diagramita, que pues es básicamente el panorama general de la microbiota oral, ¿no? Como ya comentaba Emma, se calcula que hay más de 750 especies, entonces en realidad es una microbiota muy abundante. De hecho, hay bibliografías que mencionan que es la microbiota más abundante de las demás microbiotas del cuerpo. Y la microbiota oral va a ir variando según el sitio de la cavidad oral que nosotros analicemos, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo, pues, con las características de cada bacteria. Entonces podemos ver, por ejemplo, que a nivel de la mucosa de los labios, principalmente tenemos géneros de Staphylococcus, Cocuria y Micrococcus. Mientras que, por ejemplo, en la mucosa oral, como puede ser en el paladar, tenemos principalmente géneros Streptococcus, Haemophilus, Corynebacterium y del género Neisseria. También en la mucosa de la lengua, podemos encontrar principalmente bacterias del género Haemophilus, Streptococcus, Gemela, Porphyromonas, Bellonella y Fusobacterium.
Y finalmente, en el surco gingival tenemos también una abundante microbiota, en donde los principales son Acinetobacter, Haemophilus, Moraxella, Streptococcus, Gemela, Treponema, Porphyromonas y Tannerella. Entonces, si se fijan, en realidad es muy diversa, ¿no? Tenemos cocos gram positivos como Staphylo, Streptococcus, tenemos cocobacilos gram negativos, tenemos como porfiromonas, como Corynebacterium, tenemos cocos gram negativos como Neisseria, como Bellonella, así como también van variando en cuanto a sus requerimientos de oxígeno, ¿no? Tenemos algunos anaerobios facultativos, otra vez Staphylococcus streptococcus, y también tenemos una cantidad abundante de bacterias anaerobias estrictas, como puede ser, por ejemplo, Fusobacterium, Bellonella, Porfiromona. Entonces, en general es muy, muy abundante y varía según la localización. Aquí les puse aparte la saliva porque hay bibliografías que mencionan que como tal la saliva no tiene una microbiota tal cual y otras que sí. ¿Y a qué se debe esto? Porque a diferencia de las otras localizaciones que ya mencionamos, aquí puede haber tanto microbiota residente como transitoria, pero mayormente son bacterias residentes, ¿no? Que ya están ahí. Mientras tanto, la microbiota de la saliva es totalmente transitoria, ¿va? Esto de la saliva es básicamente, pues, todo lo que nos metemos a la boca y llega y se va, ¿no? Entonces, totalmente transitoria. Y pues aquí se mencionan algunos, como estafilococo, Bellonella, Actinomyces, Streptococcus. Y bueno, pues, además también tenemos las piezas dentales, que pues aquí no se las puse, pero pues nos vamos a enfocar un poquito más aquí en la superficie dental. ¿Por qué? Porque también otra diferencia con las demás localizaciones es que en la superficie dental las bacterias van a, van a colonizar con una estructura muy pues característica que es el biofilm o también llamado biopelícula, ¿no? ¿Qué es el biofilm? Es básicamente una matriz extracelular con muchas bacterias dentro, ¿no? Entonces aquí les puse como los pasos en los que se va formando el biofilm. Básicamente, primero las bacterias, pues con sus respectivos mecanismos de virulencia, se van adhiriendo y van haciendo microcolonias. En este paso, la adherencia puede ser reversible, ¿va? Aquí las bacterias se pueden ir. Sin embargo, estas microcolonias van a empezar a sintetizar y secretar esta matriz extracelular de la que les hablo, que es básicamente una matriz que es muy rica en lipopolisacáridos, en glucoproteínas, en enzimas, incluso en material genético. Es básicamente, yo lo veo como un chicle, ¿no? Una matriz chiclosa o gelatinosa que va a ayudar precisamente a que en este punto, ya cuando se está secretando la matriz, pues la adherencia sea irreversible, ¿no? Entonces, ya como tal, las bacterias comienzan a crecer la colonia y en algún punto algunas se pueden pues desprender para adherirse a otros sitios y cerrar el ciclo, ¿no? Y bueno, pues básicamente las bacterias se colonizan las superficies dentales con estas estructuras y pues son muy importantes porque estos biofilms les dan mucha resistencia a estas bacterias, ¿va? Tanto a antibióticos como al sistema inmune. Y bueno, en esta como organización del biofilm, pues hay como grupos de bacterias específicas que se van uniendo primero y se unen después y después se van uniendo más tarde, valga la redundancia. Entonces, a estos los podemos dividir en dos grupos, colonizadores primarios, que son los que van a llegar primero, y colonizadores secundarios. Entonces, inicialmente, los Streptococcus del grupo Viridans son característicamente los que llegan primero, ya que tienen esta capacidad de unirse a todas estas estructuras que puede haber en la superficie dental, como algunas aglutininas, mucinas, inclusive restos o fragmentos de células bacterianas. Posteriormente, ya tenemos el resto de los colonizadores primarios, que pues también son muy variados, especies de corinebacterias, de bellonelas, actinomyces y demás, ¿no? Y posteriormente vienen los colonizadores secundarios. Aquí uno muy importante es Fusobacterium nucleatum, ya que precisamente este sirve como se puede ver en la imagen como un tipo puente para dar paso a los demás colonizadores secundarios, como pueden ser especies de Porphyromonas, Eubacterium, y aquí muy importante Treponema dentícola, ya que está bien descrito en la bibliografía que la asociación fuso-espiroquetal, que es básicamente la unión entre Fusobacterium y Treponema dentícola, es muy necesaria para que se dé esta estructura de los biofilms, ¿va? Entonces es importante esta asociación fuso-espiroquetal. Y bueno, pero pues a nosotros, ¿de qué nos sirve todo este rollo, no?
o qué utilidad tiene? Pues precisamente es que la microbiota oral es como muy característica porque normalmente las demás microbiotas de otras partes tenemos, pues sí, ¿no? Como muchos microorganismos colonizando ahí. Y ya sea que el paciente se inmunodeprime, es decir, se genera un oportunismo, pues ya las bacterias como tal hacen un daño, ¿no? O también simplemente pues la microbiota está ahí y nunca llega a hacer nada. Sin embargo, la microbiota oral es muy característica. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a dar enfermedades o infecciones sin necesidad de que ocurra esto. Es decir, la microbiota oral no necesita, por ejemplo, de un oportunismo, es decir, que el paciente esté inmunocomprometido para que la microbiota oral, pues, que la microbiota normal, perdón, pues haga un daño. Sino que aquí, lo más común que suceda es una disbiosis. Es decir, como tal, el hospedero o la persona no es que esté teniendo un inmunocompromiso, sino que su microbiota sufre como una desregulación, ¿va? O el equilibrio se pierde. Este equilibrio del que ya hablábamos, de las bacterias que normalmente están en ciertos lugares, o la organización y demás. Entonces, normalmente, pues las actividades que nos hacen tener una disbiosis o una desregulación de la microbiota oral son precisamente, pues no tener una buena higiene bucal, ¿no? Esa es por mucho la principal. Entonces, esta mala higiene bucal va a hacer que se pierda como esta organización que hay en la microbiota oral y por ende se haga esta disbiosis y esta disbiosis, como les comentaba, nos puede causar enfermedad. Entonces es importante que quede claro esto, que no es que en este caso varía la microbiota, porque normalmente en las demás se necesita un inmunocompromiso, ¿no? Para que la microbiota normal pueda llegar a ser patógena. Sin embargo, aquí pues con que haya una desregulación se puede dar esto. ¿Por qué? Porque como ya nos mencionaba Emma, pues básicamente podemos decir que todas las bacterias que dan enfermedades bucales son parte de la microbiota oral, ¿no? O sea, prácticamente la microbiota oral es la que da estas patologías bucales. Y bueno, pues les traje algunas, bueno, son tres nada más, que pues ya también había mencionado Emma. Por un lado tenemos el cálculo dental, que pues ya mencionábamos que tenemos estas como biopelículas en las superficies dentales, gracias a las cuales pues las bacterias colonizan esas regiones, ¿no? Pero si nosotros dejamos como que estos biofilms se sigan como reproduciendo y creciendo, de forma crónica se van a empezar a cristalizar. Es decir, va a ser tanta la colonización que incluso con los minerales que se encuentran en la superficie dental, este biofilm se va a empezar a hacer muy duro y se va a empezar a cristalizar. Y es entonces a este como biofilm cristalizado a lo que se le conoce como cálculo dental o coloquialmente llamado sarro, ¿no? Entonces, pues, aquí podemos ver estas placas tan importantes de sarro, el cual pues ya no salen con una limpieza normal, ¿no? Esto ya tiene que ser, pues, retirado por un profesional, como un odontólogo. Y bueno, también ya les había hablado Emma acerca de las caries, que pues básicamente ya decíamos que principalmente son dadas por los Streptococcus del grupo Viridans, y pues también que es básicamente porque estas bacterias tienen una capacidad impresionante para metabolizar azúcares, alcoholes y demás sustancias hacia ácidos, ¿no? Aquí yo les puse la más trivial que todos conocemos de bioquímica, del metabolismo de la glucosa para llegar hacia ácido láctico, ¿no? Entonces, básicamente, este metabolismo hacia sustancias ácidas, pues termina por dañar la pieza dental. Y bueno, aquí llegamos a una muy importante que es la enfermedad periodontal. Para esto, existen unos criterios muy famosos que son los criterios de Sokransky, que bueno, no se los puse aquí, pero los criterios de Sokransky son básicamente para definir a los patógenos periodontales, ¿no? Que son criterios, los pueden pues buscar, son de que el microorganismo debe estar presente en una cantidad elevada en sitios activos de la enfermedad, ¿no? O el microorganismo tiene que bajar sus niveles cuando se cura la enfermedad. Son como criterios de este tipo para decir, ok, ya esta bacteria yo la puedo considerar
como un patógeno periodontal, ¿no? Y bueno, también existe esta otra que es la pirámide de Sokransky, que básicamente son todos estos patógenos periodontales que cumplen con los criterios de Sokransky, ¿no? Y precisamente aquí en la pirámide los organiza también como por nivel colonizador, ¿no? En este caso tenemos 3 niveles colonizadores, que son pues todas estas bacterias al final van a terminar contribuyendo a que exista enfermedad periodontal. Sin embargo, pues va a haber unas que tienen como mayor patogenicidad o mayor importancia. Entonces, comenzamos primeramente con los colonizadores primarios o el nivel más bajo. Aquí vemos algunas bacterias como Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum. Aquí en el complejo verde, pues tenemos Eichela corrodens. También tenemos especies de Capnocitofaga, que son estas de aquí de abajo. También tenemos este Agregatibacter, de nombre bien largo, Actinomycete comitans. Y pues bueno, después tenemos a estos colonizadores secundarios, que principalmente son bacterias del género Prevotella, como aquí vemos dos, intermedio y micra, y también Fusobacterium nucleatum, ¿no? Que ya lo habíamos también especificado dentro de la organización de los biofilms. Y finalmente tenemos a nuestras bacterias que están como en luz roja, que son precisamente las que nos van a terminar por causar esta enfermedad periodontal y por ende son a las que les vamos a tomar más importancia. Son tres básicamente, ¿no? Es Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola. Que, bueno, si recuerdan, precisamente estos tres anaerobios son parte de la microbiota normal del surco gingival, ¿no? Entonces, si se fijan, es lo que yo les decía. O sea, a final de cuentas, esta misma microbiota va a terminar por dar la enfermedad si existe una disbiosis, una desregulación. Y bueno, aquí se los puse bien. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia, ¿no? Muy importante recordar estas tres, que pues son las principales asociadas a enfermedad periodontal, sobre todo Porphyromonas gingivalis, esta es la principal. Y bueno, pues existe esta prueba Habana, que de hecho es parte de las prácticas del manual de microbiología bucal. Sin embargo, este semestre no la hicimos. No sé si se suele hacer, la verdad. Pero bueno, pues básicamente esta prueba VANA o VANA Syme Test nos va a ayudar a identificar a estos tres patógenos, a Porphyromonas gingivales, Treponema denticola y Tannerella forsythia. Básicamente es como una tirita como la que se ve aquí. Y aquí en esta como plaquita de algodón tiene precisamente el reactivo VANA, que pues tiene un nombre largo, es benzoil arginina alfa naftilamida, por eso pues VANA para los compas. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer pues es tomar una muestra del surco gingival, depositarla en este lugar. Y bueno, esta tira se mete por unos minutos a una como incubadora chiquita, que es especial para estas pruebas. Y si nosotros tenemos un cambio en la coloración, pues entonces podemos decir que el resultado es positivo, ¿no? Aquí en la imagen, en esta tablita, se ve como el rectangulito donde pones la muestra y vemos que si tiene como una coloración muy suave o difusa, pues es ligeramente positivo, y ya si está como más marcada, pues es positivo, ¿no? Esto porque pues estas tres especies reaccionan con este reactivo VANA, ¿no? Y bueno, también puedes mencionar que estos tres, a su vez, también están relacionados en la halitosis o en el mal aliento, ¿no? Entonces, esta prueba VANA no solo sirve para tamizaje de enfermedad periodontal, sino que también sirve para tamizaje de halitosis, ¿no? En este caso, la muestra que se coloca aquí en el rectángulo, en vez de ser del surco gingival, pues se toma de la saliva, principalmente de la lengua, ¿va? Y bueno, hasta este punto, pues ya hablamos de enfermedades que se localizan, pues solo en la cavidad oral, ¿no? Sin embargo, es muy importante que comprendamos que esta disbiosis o patogenicidad en la cavidad oral también puede tener repercusiones sistémicas, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Esta es una que me gusta mucho. Este, Se me hace muy curioso y es que ya habíamos hablado de Porphyromonas gingivalis,
de los principales patógenos asociados a enfermedad periodontal. Y bueno, pues resulta que hay un montonal de estudios que hacen una asociación muy fuerte entre la enfermedad periodontal por Porphyromonas gingivalis y el desarrollo de artritis reumatoide. Para los que no sepan o no tengan claro como que qué es la artritis reumatoide, a grandes rasgos es una enfermedad autoinmune, es decir, en estas enfermedades autoinmunes nuestro propio sistema inmunitario nos va a dañar a nosotros mismos, ¿ok? Entonces es una enfermedad autoinmune que ataca proteínas específicas que se encuentran sobre todo en las articulaciones, ¿ok? Entonces por eso se llama artritis, porque pues provocan y nuestro propio sistema inmune nos provoca inflamación en nuestras articulaciones y pues por eso es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero bueno, ¿por qué o cómo es que esta Porphyromonas gingivalis está relacionada hacia el desarrollo de artritis reumatoide? Bueno, pues es que básicamente ya les había dicho que hay como proteínas específicas que el sistema inmune ataca en esta enfermedad. Una de ellas son precisamente los péptidos citrulinados. De hecho, para el diagnóstico de esta enfermedad se usan unos anticuerpos que son antipéptidos citrulinados. Y da la casualidad de que Porphyromonas gingivalis pues tiene la capacidad de citrulinar péptidos. Esto mediante esta enzima que les pongo aquí, peptidilarginina dehiminasa, perdón. Este, entonces, básicamente, por firomonas puede citrulinar péptidos y estos péptidos citrulinados pueden viajar al todo el cuerpo, se depositan en las articulaciones y es aquí donde el sistema inmune se sensibiliza contra estos péptidos y pues termina por atacarnos, ¿no? Entonces, la enfermedad periodontal está fuertemente asociada al desarrollo de artritis reumatoide. También no se los puse aquí, pero inclusive esta bacteria, Porphyromonas gingivalis, también está muy fuertemente asociada al desarrollo de demencia tipo Alzheimer, ¿ok? Estos pues son palabras fuertes, ¿no? Entonces no se los puse aquí, pero existen varias teorías que proponen a porfiromonas como un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer. Se tiene un poquito menos estudiado ese tema, a diferencia del de artritis reumatoide, pero hay mucha investigación en cuanto a eso, ¿no? Si ustedes tal cual lo googlean por firomonas gingivalis Alzheimer, estoy seguro que les va a salir. Y bueno, aquí tenemos también otro como, pues, curioso, si así lo quieren ver, al menos yo no me imaginaba que esto pudiera ser posible, pero bueno, pues también la enfermedad periodontal, aquí principalmente se postula a Fusobacterium nucleatum, está relacionada con partos prematuros. Esto porque precisamente en algunas biopsias sobre todo de placenta, de partos prematuros, se ha visto colonizaciones muy importantes de Fusobacterium nucleatum. Entonces, precisamente en pacientes que tenían pues una enfermedad periodontal. Entonces, también hay una asociación muy importante entre la enfermedad periodontal y que exista un parto prematuro. Esto como tal, los mecanismos que se proponen pues son como muy generales. Es básicamente que la bacteria logra viajar hacia la placenta, coloniza la placenta y aquí pues deja una cantidad importante de lipopolisacárido, de citocinas proinflamatorias, y pues es esta infección tal cual y esta inflamación lo que termina por dar el parto prematuro, porque pues atacan directamente a la placenta, ¿no? Entonces, pues también algo curioso. Y bueno, pues básicamente vemos que esta disbiosis de nuestra querida microbiota oral nos puede causar un montonal de cosas, tanto a nivel local en la cavidad bucal como de forma sistémica. Y pues su prevención es básicamente tener buenas medidas de higiene bucal, ¿no? Básicamente lo que no queremos es esa disbiosis. Entonces simplemente hay que mantener como esa regulación y ese orden y ese equilibrio dentro de nuestra microbiota, pues teniendo una buena higiene bucal, yendo constantemente con nuestro dentista y pues demás, ¿no? Y bueno, pues estas son mis referencias. No sé si alguien tenga alguna duda. Creo que pusieron una duda en el chat, pero